Queridos amigos de FICA Televisión, estar con Demetrio Bilbatúa es estar con una parte importantísima del cine mexicano. Un productor con una visión literalmente cinematográfica en la extensión de la palabra, con no solamente una amplia visión del medio cinematográfico, sino también una larga carrera académica, empresarial. Demetrio Bilbatúa, encantado y agradecidísimos de esta entrevista. Encantado de estar aquí contigo, de verdad. Para mí eso es muy representativo, sobre todo que se trate de FICA, que es algo que la primer premio que dio FICA me lo dio a mí, así que para mí es muy importante, vuelvo a repetir. ¿Qué significa esta entrevista? Bueno, pues esta entrevista significa una carrera de más de 60 años detrás de la cámara de cine. Me apasionó desde muy joven y siento que ahora estamos recogiendo los frutos de una realidad, de una lucha, con todo el proceso de una vida. Y eso me halaga enormemente y siento que la exposición que se inaugura en el Metro de la Ciudad de México, pues es una semblanza mía de un cineasta que de alguna manera he estado filmando desde la primera piedra del metro, que fue en el año 67. No primera piedra, la inauguración de la construcción del metro, que fue una ceremonia que se hizo en la avenida Chapultepec, esquina con Bucareli, que la recuerdo perfectamente, que éramos un grupo y que empezó a taladrar la tierra, y de ahí surge lo que ahora la gente ve del metro de la Ciudad de México, que es impresionante, con 12 líneas fundamentales, de las cuales yo he tenido todas filmadas como un testimonio de construcción, de planeación y el uso del mismo metro, y que creo que es un testimonio de gran valor, que no lo tiene nadie más que nosotros. Demetrio, hablas tú de testimonios, hablas efectivamente de una carrera muy prolífica. Yo recuerdo, y seguramente ustedes recordarán, ese maravilloso noticiero Continental, que era parte esencial de la experiencia de ir al cine durante muchos años. Sí, es verdad. ¿Qué motivó el noticiero Continental? ¿Qué motivó a Demetrio Bilbatúa a tener esa visión muy peculiar de perseguir eventos especiales, trascendentes? Bueno, digo, el noticiero cumplía una función antes de que llegase la televisión. Cuando llega la televisión, yo siento que resulta ya obsoleto llamarle noticiero a algo que tardaba 2 meses en pasar en las pantallas, cuando la inmediatez de la televisión daba todas las posibilidades al instante. Así es. Para mí, yo convencí a Barrios Gómez, que fue el hombre que me apoyó mucho en este proyecto, que en vez de ver la inauguración de una presa como Malpaso, La Villita, Chicoacén o las grandes obras de infraestructura de las carreteras en México, era mucho más interesante el ver cómo se construía esa presa. Y entonces ese era el lenguaje cinematográfico, una gramática visual que yo siempre defendí, que era 5 años o 6 años que duraba la construcción de la presa, nosotros lo dábamos en 10 minutos, con una dinámica impresionante y con el proceso del tiempo y el espacio transformados a través de la imagen cinematográfica, y el público lo veía con mucho más agrado que ver la inauguración por el presidente de la República. Completamente. Y era mucho más didáctico y cumplía una función de lo que era la relación cine en aquella época, que fue muy novedoso. ¿Recuerdas tú alguna nota que particularmente te haya movido, la recuerdes todavía hoy, la saques como anécdota todavía? Bueno, como parte del noticiero yo transformé el concepto a documentales. Ahora, claro, la visita de Kennedy a México fue muy representativa, con Jacqueline hablando en castellano, me acuerdo perfectamente, fue en la época de López Mateos. Yo ya ahí trabajaba para el presidente de la República, que era López Mateos, junto con mi hermano Ángel y Alex Phillips. Los tres trabajábamos en la presidencia, y para mí transmitíamos en los cines esos grandes momentos del acontecer de México, que así fue también el de Gaulle cuando vino a México, imágenes inolvidables que dan una época para un noticiero. Pero yo siempre pensé
que el arte del cine radicaba en transformar tiempo y espacio. Y entonces yo decía, el lenguaje de las imágenes tiene que llevar lo que acabas tú de decir, una gramática propia. ¿Qué significa esto? Que conjugar imágenes, aunque el público lo intuye, porque no tiene la preparación para entender lo que uno quería manejar con toda esa gramática, era por qué obedeció un primer plano, por qué un alejamiento, todo ese lenguaje de las imágenes, las disolvencias, todo tenía un sentido, el punto y aparte era una disolvencia, o un flashback, irnos al pasado, era toda una estructura temática que creo que en aquella época era muy novedosa y sobre todo acostumbrados al cine que hacía Gabriel Figueroa, el Indio Fernández, era un cine con imágenes muy lentas, muy plásticas, muy bonitas, pero que no era la función fundamental. La función fundamental es contar una historia y contarla con ritmo, con continuidad, y lo que llevaba 6 años, llevarlo en 10 minutos. ¿Pero cómo? Pues a base de estar filmando esos 6 años y de compaginar toda la secuencia en que casi no se necesitaba de la palabra. La gente veía cómo la cortina de la presa iba creciendo paulatinamente y era impresionante y era muy novedoso y era algo diferente a lo que se hacía en la época. Yo siento que eso sí fue una aportación real que hicimos a la cinematografía del momento, con secuencias que fueron totalmente novedosas, tiempo y espacio, eso era. Oye, te escucho hablar y pareciera yo que me regreso a la universidad o a lo largo de mi experiencia en este medio, escuchara yo la voz de diferentes directores, diferentes hasta ejecutivos, Demetrio. Sí. Tú has aportado también un lenguaje técnico, una academia, no solamente al cineasta, sino al productor de televisión, al camarógrafo. ¿Tú te has puesto a pensar que toda esta maravilla gramatical, visual que tú has desarrollado se ha esparcido a lo largo de muchos años, pues no solamente en pláticas como esta, claro, sino en sesiones de filmación, en sesiones de grabación que la gente te escucha? ¿Te has puesto a pensar que muchos hemos adoptado? Porque hoy me doy cuenta que sin quererlo yo he adoptado a lo largo de los años y con la experiencia de haber convivido con mucha gente en el medio, estoy entonces ahora con el creador de términos y de muchos conceptos que hoy me dejas claro, bueno, que tú desarrollas. No hablemos de la invención, pero sí llegaste en un momento muy importante. Históricamente, sí. Históricamente tú claro, generas este concepto del documental a través de momentos gráficos en movimiento brutales. Lo seguimos recordando y eso es maravilloso. Te lo agradezco, pero claro, no es toda la teoría que viene de David W. Griffin, de Flaherty, que era el documentalista de los años. Griffin hizo Intolerancia, Nacimiento de una Nación, ajá, que fueron ejemplos de secuencias cinematográficas editadas con la edición de tiempo-espacio, que era fundamental, y que yo apliqué con las teorías de Eisenstein, también el ruso que hizo Acorazado Potienkin, que es una de las obras cinematográficas para mí más geniales, por esa secuencia que él hace de la escalera de Odessa, donde está el acorazado Aurora cañoneando a la sí, población planos civil. Muy complejos, tienes mucha razón. Con mucho ritmo, con mucha continuidad, sí. Y con la idea de que el tiempo real se tiene que plasmar en un tiempo cinematográfico, pero que sea creíble, es decir, el cañonazo desde el punto de vista de la Aurora, estoy hablando de 1925, claro, ¿no? Entonces claro, todo esto tiene todo un sentido que yo lo apliqué en el cine documental. Claro que uno aporta también qué es los planos, el sentir de los planos, porque cuando David W. Griffin hizo Intolerancia o Nacimiento de una Nación, le criticaban que los hombres se veían como hormigas porque era un plano general, sí, o le criticaban que un primer plano era demasiado cerca de la pantalla, porque todavía no entendíamos lo que era el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la visualización, de una gramática propia que tenía que
tener la industria cinematográfica, y que yo me basé en todos estos hombres para hacer lo que hice. Hice mucho de la escuela neorrealista que tú has de conocer con Vittorio De Sica, Latuada, Visconti, Rossellini, que era una escuela muy novedosa, sin grandes alardes de producción cinematográfica, pero con un contenido muy bello, muy plástico de la realidad que vivía la Europa de la posguerra. La época que me tocó vivir del cine mexicano era un cine sumamente lento, no había ritmo, no había la esencia de la gramática visual que tanto hemos señalado y que es fundamental. Gabriel Figueroa era un gran camarógrafo con una plasticidad increíble, pero yo creo que la función del cine no era tanto ver bellas imágenes, sino el contenido de la secuencia que nos llevase a un desenlace literario, cinematográfico, y que era fundamental esa transición de tiempo. Siento que la modificación que nosotros aportamos a la industria cinematográfica fue en función de un lenguaje totalmente diferente al que se hacía en aquella época, un lenguaje muy revolucionario en cuanto a lo que era la dinámica, el corte de las imágenes. En vez de durar 30 segundos como María Candelaria o Pedro Armendáriz a caballo hasta que salía de cuadro, tardaba 1 minuto. No, lo nuestro era que la función de la plástica tenía que estar en el fundamento básico, que era contar una historia. Y contar una historia hizo que se llevase un ritmo diferente, una continuidad y una edición diferente y una secuencia diferente. Fíjate que ahora quisiera yo hacer justamente un punto y aparte una disolvencia e irme al otro lado de la cámara, al otro lado del set, y que es justamente todo lo que tiene que ver con la postproducción, edición y postproducción. Nuart, que es tu empresa, ha sido también sinónimo de una vanguardia en equipos, en logística, en terminado, en una cuidado del detalle extremo. Claro. ¿Cómo se mantiene eso también vigente? Bueno, mira, eso tiene un antecedente que es bueno que el público lo entienda. Yo tenía el laboratorio cinematográfico quizá de los más grandes de América Latina. Cuando llega la digitalización de las imágenes, como es el caso de esta cámara que nos está filmando, es increíble, ya no puedo decir filmando, que nos está grabando. Es increíble la evolución que ha tenido. Nosotros teníamos un laboratorio de cine que revelaba, imprimía, y que era, inclusive yo empecé desde el blanco y negro, que era apasionante, la gama de la escala de grises del blanco y negro. Era de lo más interesante, el filtraje que uno metía, el filtro amarillo, el filtro rojo, pues eso ya evolucionó tanto que cuando vino lo digital se acabó el laboratorio, se acabó las cámaras de cine de 35 milímetros, y ahorita yo me estoy incorporando a todo lo digital. Estamos ahora en una sala Best Light que tiene Nuart, que pues es una de las salas más modernas con 4K que en América Latina es novedoso todavía, y estamos queriendo proyectarnos a esta nueva era y dejar el laboratorio y las cámaras y el blanco y negro y todo como una nostalgia de lo que se nos fue. Querido Demetrio, pues no nos resta más que agradecer tu tiempo, tu espacio, gracias, tu gramática, muy tu bien, enfoque y en verdad tu gentileza. La verdad, estas últimas palabras y toda la conversación verdaderamente han sido redondas. Gracias. Y creo que en este momento corta y queda, pero seguimos en FICA TV. Muchísimas gracias. Gracias.